Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque estas cuestiones también hacen al respeto entre nosotros. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando uno, por ejemplo, hace una afirmación fuerte, basado en lo que se supone es una convicción. Últimamente, en los últimos años, he escuchado mucho hablar de convicciones, ¿no? Y apenas uno empieza a rascar un poquito en esas convicciones, se da cuenta que es una pátina nada más, que la convicción está basada en poquito, ¿sí? En bases inestables, podríamos decir. Y no digo que estén equivocados básicamente esas convicciones, sino que son demasiado superfluas sus bases, superficiales. Entonces, cuando uno hace unas afirmaciones con fuerza, por ejemplo, cuando uno dice sobre un prócer, digamos, alguna cosa buena, positiva, y dice que es el mejor y que es un ídolo, etcétera, etcétera, puede ser que nuestro interlocutor no piense de la misma manera. Es más, todos nuestros próceres son bastante controvertidos. Entonces, allí es donde empieza a haber el choque, ¿no es cierto? Porque si yo no estoy de acuerdo, el otro tal vez empiece a calificarme ya por lo que supone que puede pensar. Es lo que habitualmente pasa en las redes, en las famosas redes sociales. Todos están indignados, todos están, se exasperan, se enojan, dicen barbaridades, argumentan estupideces. Se los digo francamente, yo pienso así. Por eso nuestro Facebook es nada más que académico, ¿ok? Nuestro grupo de Facebook privado es solamente para atender cuestiones académicas. Y no vamos a insultar ni a agredir a alguien, a otro porque piense diferente, etcétera, etcétera. Podemos pensar lo que querramos. Y desde el punto de vista político pueden pensar lo que quieran, pero lo dejamos afuera, ¿ok? Con la historia pasa lo mismo y por eso se intenta por todos los medios manipularla. Todos quieren manipular la historia y ajustarla a sus propios intereses. Por eso es que Belgrano puede ser un gran ídolo total, sin embargo ser gay, por ejemplo. Ah, no, porque era un afrancesado, era un maricón, era esto, era el otro. Para otros era un genio total, absoluto. Para algunos han llegado a decir, digamos, públicamente, lo hemos escuchado todos, nada más que hay que tener el oído fino, que Mariano Moreno, por ejemplo, era un completo liberal que pretendía la libertad de comercio. Mientras que otros han dicho de Moreno exactamente lo contrario. ¿Cómo puede ser? ¿Me explico? Es más, ese tipo de comparaciones a veces son totalmente anacrónicas. No se pueden traer al presente cuestiones del pasado así como así. Hay que ver bien cómo las traemos. Si no, mejor dedicarnos al pasado y nada más. Y si no, al presente. Entonces, con esto le quiero decir que si tenemos nada más que certezas, también están equivocados porque acá tenemos muchísimas dudas, pero muchísimas dudas, ¿eh? Y las dudas son buenas, porque las dudas nos llevan a investigar, a querer conocer más, a estar ávidos por investigar, por ir a buscar un documento, por analizarlo mejor, por tomar conocimiento de otros autores que han tratado la temática, y entonces vamos tratando de generar nuevo conocimiento. ¿Me explico? Pero esto no es nada fácil, ¿eh? No.
no es nada fácil. Pero hay que empezar a practicar y hay que hacerlo. Por eso van a tener también una serie de ejercicios este año, digamos, vinculados a esto que les acabo de decir. Muy bien. También para que encuadremos la materia en un enfoque historiográfico, les quiero decir que en esta materia no es Historia Argentina 1 del siglo XIX y se terminó el asunto. La historia argentina es, y sobre todo la historia argentina del siglo XVIII y XIX, más atrás lo mismo, es la historia de Iberoamérica. Es historia iberoamericana. Y al decir iberoamericana, ¿qué quiero decir? A ver, ¿alguien me lo explica? ¿O sabría decirlo? Se tiene en cuenta tanto a los países de Latinoamérica como a España y a Portugal. Correcto. España, Portugal, Brasil y todos los países, digamos, vinculados al ex imperio español. Pero no solo eso, podríamos extenderlo incluso más. Podríamos decir, ¿pero Iberoamérica se termina ahí? No. Todas las colonias de ultramar de los portugueses, que son infinitas, entrarían dentro de este espacio iberoamericano. ¿Correcto? Entonces, este planteo, esto que yo les planteo, es para decirles, miren que nosotros no estamos solos en el mundo. Miren que esta materia, por lo menos el profesor Quintero, se está planteando que no podemos ver solo el ámbito argentino, porque además en el siglo XIX Argentina no existía. Que nosotros digamos historia argentina tiene que ver con que terminó de constituirse un Estado nacional que se llamó Argentina. Pero esto fue una construcción. ¿Me explico? No siempre fue Argentina. Entonces, si fuimos y estuvimos dentro de un ámbito iberoamericano, y el planteo es ese, es para decirles, tenemos que dejar de mirar el ombligo para ver que los procesos son bastante más amplios. Últimamente nos vienen dando cachetadas, ¿no? Una cantidad de cachetadas actualmente para decirnos que no somos los mejores. Pero en algún momento nosotros creímos en la Argentina que éramos los mejores. Y que éramos los mejores de Latinoamérica. Y que éramos los mejores de Iberoamérica, incluso mejores que España. Bueno, por fin, a los golpes, nos hemos dado cuenta que no somos los mejores. Y eso ha sido en gran medida porque nos hemos mirado solamente el ombligo. Y a otros países latinoamericanos les ha pasado lo mismo, ¿eh? Han pensado que ellos también eran los mejores y después... Muy bien. Entonces, vamos a hacer, en todo caso, para que nos podamos llevar bien y no tengamos inconvenientes entre nosotros, etcétera, etcétera, moderados en nuestras afirmaciones, ¿no? Cuando hablemos de ciertos aspectos, de algunos aspectos del pasado. Por supuesto vamos a decir todo lo que tengamos que decir, ¿no? Pero quiero decir, en el trato, sobre todo en el trato siempre con respeto, siendo profesionales, como ustedes van a ser también, digamos, y mi tratamiento para con ustedes es un tratamiento también de profesional a profesional, porque para mí ustedes ya son, digamos, profesores de historia, en potencia, pero lo son, ¿correcto? Entonces el trato tiene que ser el mismo. Y por eso cuando yo les diga algo, los corrija o les diga, miren, esto está mal, no pueden sentirse ofendidos para nada, porque a mí también me han hecho lo mismo conmigo, o me dicen lo mismo. Mis colegas también me dicen, no, mira, negro, esto no va, o esto no lo entiendo, ¿por qué no lo aclarás? Y bueno, listo, ya está. Tengo que asumir, digamos, que uno se equivoca, ¿correcto? Bueno, respecto de, vamos a pasar ahora a hablar
específicamente de la cursada, sobre lo cual supongo que deben tener dudas, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Hay una primera cuestión que parece que, bueno, algunos no tenían muy en claro, que es normal que no lo tengan, y entonces se los digo, para otros será muy repetitivo, pero esta materia tiene dos modalidades de cursada, ¿sí? La cursada que se llama de promoción con examen final y la cursada que se denomina promoción sin examen final. La primera, la con examen final, es la siguiente. Deben cursar obligatoriamente los trabajos prácticos, no conmigo, sino con la profesora Barcos, aprobar esos trabajos prácticos, aprobar esa cursada, con no menos de 4. Se aprueba con 4 o más de 4. Y nada más. Y luego se estudia la parte teórica de los teóricos por separado y se rinde un examen final con esos contenidos de la parte teórica. ¿Está bien? Es decir, que aquel que desea cursar y rendir el examen final no tiene por qué cursar la parte teórica, porque no es obligatoria. En cambio, los trabajos prácticos para poder rendir el examen final sí son obligatorios. Ahora bien, pasemos a la otra modalidad, que es completamente distinta. ¿Por qué? Porque la promoción sin examen final implica la aprobación total de la materia, para lo cual deben cursar obligatoriamente los trabajos prácticos con la profesora Barcos y aprobar ya no con 4, sino con 6, mínimo 6, o sea, 6 o más de 6, para tener la posibilidad de aprobar la materia general, toda la materia. Y al mismo tiempo y en paralelo, cursar los teóricos, las clases teóricas, ¿no? Y aprobar las clases teóricas, aprobar la cursada de las clases teóricas con 6 o más de 6. ¿Por qué? Porque el 6 de los trabajos prácticos y el 6 de los teóricos se promedian. El 6, el 7, el 8, el 9 o el 10. Si sacan 10 en uno y 10 en el otro, tendrán el promedio de la cursada de la Historia Argentina 1, 10. Y si sacan 6 y el promedio 6, irá 6 a el analítico. ¿Me expliqué? Obligatorios los trabajos para esta modalidad, obligatorios los trabajos prácticos y obligatorio la aprobación de los teóricos. ¿Me expliqué? Respecto de los teóricos, algunos me preguntaron si tenían que inscribirse a este teórico, si se podían cambiar, si podían pasar al del profesor Cowen o alguno que empezó con el profesor Cowen el lunes pasarse acá. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes no se inscribieron a los teóricos, se inscribieron a los prácticos. La comisión A y la comisión B era de los prácticos, no de los teóricos. Porque a los teóricos pueden ir libremente todos. Pueden venir todos. ¿Me explico? Entonces no hay inscripción de teóricos. La inscripción la voy a hacer yo cuando empiecen a mandarme los trabajos. Mejor dicho, ahora cuando se hicieron amigos del Facebook, yo lo busqué, lo tuve que buscar en el listado y entonces ahí fui marcando haciendo una marquita y entonces yo tengo más o menos quiénes son. De los que pude, que son la mayoría por supuesto, de los que pude saber quiénes eran. Porque algunos me ponen otra recomendación que es impresionante, es fundamental, jóvenes. Esta es una recomendación de acá al futuro, de aquí en adelante. La identidad de ustedes es muy importante. Aquí se llaman con nombre y apellido y yo los tengo que ubicar por el nombre y el apellido. No puedo ubicar a Flor Cita. ¿Y quién es Flor Cita? ¿Me explico?
Julito. Julito. ¿Quién es Julito? ¿Cómo lo ubico? ¿A quién le pongo la nota de Julito? ¿Me explico? No, no. Por favor, pongan un nombre y un apellido que se entienda a los fines académicos. Después hagan lo que quieran con otras cosas, qué sé yo. ¿No es cierto? Pónganse nombres de fantasía, pero acá no. Acá no puede haber nombres de fantasía. Acá tiene por lo menos un apellido y algo que me indique cómo es tu nombre. Por ejemplo, Mili Agüero. Qué grande Milagro Agüero. Ahí la veo en primera. Fue la primera que la primera que me mandó un mensaje. La primera que dijo, hola profesor, estoy acá, mire, me conecté, qué sé yo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ese es el tipo de relación que necesitamos los profesores también para sentirnos alentados y para sentirnos conectados con ustedes. Milagro, por ejemplo, me escribió porque iba a visitar una de las librerías de usado acá de La Plata que se llama Lenzi. ¿Fuiste, Milagro, al final? Sí, fui, pero no conseguí mucho. No, porque es un poco difícil conseguir. Bueno, como Milagro fue la primera que... Otra cosa. ¿Sí? Vos con esto de los nombres hablas de Facebook también, porque tenemos el grupo ahí, por ahí muchos compañeros tienen otro nombre en Facebook porque no es un lugar académico, como vos decís en Zoom. Claro, pero lo que estoy diciendo es que podemos, digamos, podemos darnos a conocer, porque vos podés tener un nombre de fantasía en Facebook, pero si me mandás un pedido de amistad con ese nombre, con un nombre de fantasía, yo no te puedo ubicar. Por algo les dejé el correo electrónico. Si vos me mandás un correo electrónico y me decís, mire, yo soy fulano de tal, pero figuro de este modo, por lo que sea, bueno, ok. De todos modos, yo les recomiendo, digamos, tener, digamos, aparte un Facebook, si fuese necesario, para las cuestiones académicas, como efectivamente uno hace con estas cosas. Porque fíjate que yo no estoy ahí, digamos, como Guillermo Quinteros, está como Historia Fase y aparece el grupo privado teórico de Historia Argentina, profesor Quintero. ¿Me explico? Eso está bastante bien identificado. Pero a los fines académicos nosotros necesitamos, digamos, comunicarnos con nuestros nombres reales. ¿Correcto? Bueno. Entonces, estábamos hablando de la cursada, ¿no? Entonces, para los teóricos también tienen que aprobar, digamos, con 6, ¿no? Y estos teóricos y prácticos se promedian entre sí. Preguntas. ¿Dudas al respecto? Yo, profe, el teórico, ¿es un examen escrito o va a ser un estilo coloquio para la promoción sin examen final? No, para la promoción vamos a ir haciendo, ustedes van a ir entregando algunos ejercicios que yo les voy a ir indicando. Por ahora no tienen que hacer nada por escrito, pero las entregas van a ser por escrito justamente. Y van a ser, digamos, en todo caso vamos a plantearlo así, de menor a mayor. ¿Por qué? Porque por ahí les voy a pedir, bueno, escríbanme tantas palabras. O un párrafo, digamos, o 2 párrafos, o media carilla, o una carilla y media, o 3 carillas. ¿Me explico? Vamos a ir, digamos, escalando, ¿no? Nos vamos a ir trepando a una mayor dificultad, pero de a poco. De a poco y contemplando también los tiempos de los trabajos prácticos. Apenas ustedes tengan, digamos, las fechas de los exámenes parciales, que a lo mejor son 1, 2, 3, 4, depende cómo lo distribuya la profesora Barcos, me van a ir diciendo, mire, tenemos dentro de 2 semanas, tenemos una entrega, o tenemos un examen, o tenemos esto, o tenemos el otro. ¿Me explico?
Entonces yo voy a ir ajustando los tiempos para que no se vayan mezclando las cosas. No sé exactamente cómo va a ser la modalidad, digamos, de la cursada de trabajos prácticos este año, pero bueno, ustedes me irán contando cómo van y qué están haciendo, y entonces lo vamos resolviendo sobre la marcha. Después hay otra cosa que también tienen que tomar en cuenta, y es que las clases de trabajos prácticos comienzan la semana que viene, ¿sí? Y tomen en cuenta lo que les dije ahí, lo que les puse en el Facebook. Les dice que tienen que asistir cada uno de ustedes a la comisión, por lo menos la primera clase, a la comisión de trabajos prácticos en la que se inscribieron, pero que pueden hacer los cambios, después se pueden cambiar. ¿Me explico? Y si no, le van a tener que escribir a su correo electrónico de la profesora Barcos para hacer los cambios que se requieran. ¿Está claro? Bueno. Respecto de los teóricos, una cosa que también parecía que no estaba del todo claro es que si toman los teóricos conmigo, no tienen que tomar los teóricos con el profesor Cowen. ¿Me explico? Y si toman los teóricos con el profesor Cowen, no tienen que tomar los teóricos conmigo. Van a los horarios del profesor Cowen o a los horarios del mío. Como no estamos sincronizados, es uno u otro. No es que, bueno, me perdí la clase y entonces voy a la clase del profesor Cowen. ¿Me explico? Porque acá, con este asunto también de la virtualidad, cada maestrito con su librito. Siempre fue así, cada maestrito con su librito, pero ahora más. ¿Me explico? Ahora mucho más. ¿Por qué? Pues porque estamos desconectados, porque nos hablamos, pactamos algunas cosas, etcétera, etcétera, pero no podemos llevar sincronizadas las clases. Lo único sincronizado acá es lo que yo puedo sincronizar con ustedes y punto. Y más o menos preguntándoles qué lecturas hicieron de los trabajos prácticos, cómo van por acá, cómo van por allá. Yo tengo el listado, pero de todas maneras ustedes me van a ir comentando por dónde van. ¿Sí? Muy bien. Para hacerse de los materiales y todo lo demás, para poder hacer la cursada, tenemos un sitio de Mega. ¿Correcto? ¿Ya entraron todos o algunos por ahí? Capaz que no. Perdón, respecto a eso. Yo quise entrar estos últimos días, la verdad como que no me dejaba entrar. No sé si estoy haciendo algo mal o que solamente apreté un link que estaba en Facebook, pero como que no me aparecen los archivos. Y lo que me aparecían eran unos videos que eran viejos desde el 2020. ¿Y los archivos no? No me dejaba abrir los archivos, las carpetas me aparecían vacías. Yo pensé que por ahí era yo, pero bueno, no sé. Disculpe, a mí también me pude entrar solamente a la primera carpeta que es unidad 1 y después el resto de las carpetas me decían como vacías. ¿A alguien más le pasó? Hola, yo no sé si todas las carpetas, pero algunos archivos no podía acceder. No sé en todas las carpetas, pero bueno. Está bien. Posiblemente en algunos archivos están para no, digamos, están ocultos, no están para ver. Y bueno, de esos no se preocupen porque no pasa nada. Efectivamente van a encontrar, digamos, en esa carpeta de Mega, o mejor dicho, en ese link de Mega, puede ser otra cosa, digamos. Puedo volver a poner el link y ver para aquellos que han tenido problemas. Bueno, es que no, porque no sé qué problema pueden haber tenido, sinceramente no. Estaba pensando en separar, digamos, ese link, tiene como dos partes. Pero de todas maneras, si entraron y vieron alguna cosa, quiere decir que hay algo ahí que no, con lo cual es que está fallando, ¿no? Que no me doy cuenta que puede ser. Sinceramente, no me doy cuenta que puede ser. Bien.
De todas maneras, yo les ruego que sigan intentándolo, porque no tengo otra manera de... O sea, a distancia no le puedo resolver nada, no, y desconozco cuál podría ser el problema de que no les aparezcan las carpetas. Guarda, porque que algún material aparezca oculto puede ser, pero que no les aparezcan las carpetas me llama mucho la atención. No, a mí las carpetas me aparecen, lo que me pasa es que cuando las abro me parecen que están vacías, digamos. Claro, eso es lo que no entiendo, porque no hay ninguna carpeta vacía, están todas llenas. Es más, demasiado llenas están, a lo mejor es porque están demasiado llenas, no sé, tienen de todo, digamos, las carpetas esas. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, aquel que no ha podido entrar o que tiene estas dificultades siga participando a ver qué pasa, pero mientras tanto va a poder encontrar los mismos materiales, no todos los mismos materiales, algunos materiales los va a poder encontrar a través del campus. Y después, si hay alguna dificultad, por supuesto que hay dificultades en el campus, no sé si han podido entrar ahora en estos días, pero por ejemplo hoy, ayer, antes de ayer, estaba todo caído, se dificultaba entrar, había problemas con todo el mundo. Así que por eso también es que no estoy utilizando el campus, porque ya tengo la experiencia de que se nos cae cada 2x3. Entonces, eso, para evitar esas dificultades, es que empleamos otras herramientas. Hasta ahora Mega no nos había traído ninguna dificultad de nada. Si llegamos a seguir teniendo dificultades, por favor, ustedes, muchachos, me lo hacen saber. Delfina, si seguís teniendo ese problema, me lo decís. Y eventualmente te puedo mandar las cosas por mail, ¿no? Viste, adjunto los archivitos. Y si no, también te puedo mandar, puedo habilitarles un drive. Pero el drive que tengo, que es un drive personal, también tiene, digamos, una cantidad de cosas impresionantes y es de otro modo, porque ahí tengo que mandarles el link para eso. ¿Me explico? Y entonces eso se me dificulta. En cambio, el Mega es un sitio al que podemos entrar todos y entonces mirar. ¿Qué? ¿Sí? Yo no abrí todas las carpetas, pero solo la unidad 1 y me abrían los archivos. Si no, hacemos nosotros un drive, lo compartimos. Por ahí, no sé, el mío está más vacío, me imagino que el tuyo. Para los que no les cargan. Por ahí se soluciona igual. Me imagino que es algo temporal. Temporal, puede ser algo temporal. Porque me llama mucho la atención. Bueno, sigan intentando un poquito más a ver qué pasa y nos lo hacen saber. Si llegan a tener dificultades, me lo dicen. Y si no, también podemos hacer, digamos, entre ustedes, que digamos alguno lo pueda asistir o le pueda mandar, digamos, a su compañero lo que necesiten. Bueno, ahí van a encontrar, entonces les decía que en Mega van a encontrar todos los materiales necesarios para la cursada. Y lo primero que tienen que hacer, lo primero que van a tener que mirar, es lo que yo les dejé ya en el Facebook. En el Facebook les dije, para acomodar un poquito la cabeza y ver qué es lo que está pasando, y ahora en la próxima clase vamos a hablar de eso, o sea, el viernes vamos a hablar de esto, que les voy a comentar ahora, es que tienen una... A ver... En la unidad 1, en la carpeta de la unidad 1 tienen puntos de partida, ¿no es cierto? Y crisis imperial. Esos dos son dos PowerPoint que, bueno, yo habitualmente los tenía para hacer las clases presenciales, ¿correcto? Yo le ponía en una clase los puntos de partida y entonces iba mirando las diapositivas, les ponía ahí y les comentaba, ¿no? Con el cañón, ¿no? En cada una de las aulas, ¿no es cierto? Y después con la crisis imperial, con ese power de crisis imperial, lo mismo.
Que también eso les puede ser de utilidad. ¿Por qué les digo acomodar la cabeza? Porque con eso ustedes pueden elaborar, está de hecho ahí, una periodización. ¿Me explico? Si pueden decir, bueno, primero esto, segundo, tercero, cuarto. ¿Me explico? En el tiempo, una línea de tiempo está más o menos construida ahí. Después tienen, claro, tienen un montón de cosas que hacen a lo que hicimos el año pasado, que están, algunas de las clases yo las puse ahí, porque algunos tenían dificultades para bajarla de Facebook, o algunos incluso no tenían Facebook. Entonces, bueno, las fui colgando ahí. Pero ahora ya no las voy a colgar más. No las voy a colgar ni en Facebook ni en Mega. Van a estar solamente en YouTube. Y chao. Y de ahí bajan todo de YouTube y listo. Como verán, hemos ido aprendiendo, ¿no? Y en esa misma carpeta, a ver, así es, en la misma carpeta de la unidad 1, tienen algunos textos, algunas son fuentes y otras son generales. Para apoyar, por ejemplo, los PowerPoint, tienen para chusmear, si quieren, este que dice unidad 1, Brown, Jonathan Brown, ¿no? Breve historia de la Argentina. Y después, lo siguiente es el texto de Goldman, que dice unidad 1 y 2, Goldman, Noemí, porque este también va para la unidad 2, que es un texto general sacado de un manual que también tienen completo en la carpeta gorda, digamos, de Historia Argentina 1. Ni bien entran, van a tener dos manuales ahí que son de Sudamericana. Mírenlos, son dos manuales buenos, hace bastante que se publicaron, pero son buenos manuales, que nos ayudan, digamos, a ubicarnos en tiempo, espacio, ¿no? Y las cuestiones, yo diría, históricas más importantes del siglo XIX, están allí contenidas en estos dos manuales. Y hay un texto que es de vital importancia. Bueno, entonces vamos a partir de esto. Lo primero que tienen que hacer es ver estos dos PowerPoint para seguirme un poco, digamos, en las cosas que yo les voy a contar la semana que viene, el viernes que viene. Y después, yo les recomendé que vayan leyendo una novela, ¿no es cierto? ¿Alguien empezó a leerla? Yo ya la terminé de leer. ¿Quién? No, Celeste. Bueno, qué grande, Celeste, terminó de leer la novela, fantástico. Bueno, esa novela está basada en hechos reales, es en rigor, son testimonios que recogió el autor, ¿no? De fuentes originales. O sea, lo que nos cuenta que pasó, que son una serie de episodios, son reales. Lo que no es real es como él las va concatenando, ¿me explico? Los diálogos, todos esos diálogos, a lo mejor son de ficción. Se los he dado porque yo soy partidario, sostengo, que la literatura es muy buena para el conocimiento histórico, para descontracturarnos justamente, para obligarnos a pensar, digamos, teóricamente los enfoques historiográficos. Por ejemplo, para poder desestructurarnos a la hora de hacer las interpretaciones. Por eso se las di para que la leyeran. Tal vez les parezca en algunos aspectos un poco repetitiva porque todo transcurre en un día. Un día nada más. Son 24 horas nada más, pero es un día muy singular, muy particular. Es el día en que el pueblo de Madrid se levanta en armas, se rebela contra la invasión napoleónica. ¿Correcto?
Y a partir de allí, y no les voy a decir más porque tal vez yo les explico cómo haría esto, ¿no? No lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero a lo mejor ustedes en su casa lo pueden hacer. Y no lo vamos a hacer porque no estamos en la presencialidad, sino incluso los obligaría. Pero esta novela habría que leerla, dado que están en sus casas, cada uno en su casa, y si pueden acceder, digamos, deberían tener a mano un recurso que se llama Google Académico o Google Scholar. ¿Lo conocen? Bien, tomen nota. Además del Google común, ¿no? Ustedes tienen Google Académico. Entonces, en el mismo Google ponen Google Académico, cliquean y les va a aparecer una página diferente de la del Google común. Deben aprender a manejar el Google Académico o Scholar, como se escribe, ¿no? En inglés. ¿Por qué? Bueno, obviamente tienen páginas en castellano, tienen páginas del mundo, tienen páginas, el Google se maneja así, también el académico. Cuando nosotros queremos conocer o saber algo de algún asunto histórico, de algún hecho histórico, etcétera, etcétera, no es simplemente Wikipedia el que podemos consultar, que a veces esté equivocado, otras veces acierta, ¿no? Sino que donde tenemos que buscarlo es en el Google académico, que es el nuestro, digamos, es más específico. Allí vamos a encontrar, bueno, va a ser bastante, nos va a tirar abajo el ánimo porque nos vamos a dar cuenta que sobre todas las cosas que pensemos, alguien ya escribió. Alguien escribió sobre eso. Por eso nos va a costar ser mucho ser original. ¿Correcto? Y es por eso que les dije el asunto de la interpretación al principio. No se crean que van a venir acá a interpretar así como así las cosas, porque hay cualquier cantidad de interpretaciones. Ya es para todo, hay cosas escritas, para todo. Y para ser originales, tenemos que justamente conocerlas para luego plantear algo original, porque si no, estamos descubriendo la pólvora siempre. ¿Me explico? Ya fue descubierta. La rueda también. Entonces, el Google académico es una herramienta vital. Uy, se nos va a cortar de nuevo. Bueno, lo voy a cortar yo, otra vez.